buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros conectados en un espacio dominical más de Victoria Soberana. Bendecimos al Señor, le damos gracias, le damos toda la honra y la gloria por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes un domingo más y poder aprender de Él su palabra, poder descubrir de Dios sus misterios. Estamos, como ustedes saben, en una serie de estudios bíblicos bastante interesantes sobre el tabernáculo. Hoy nos corresponde ver el tabernáculo parte 5. Repito, hoy nos corresponde ver el tabernáculo parte 5. Pero antes de iniciar, quiero pedirle que me acompañe en una oración para pedirle al Señor que sea Él tomando el control de este tiempo y para agradecerle desde luego por su inmensa bondad, porque es esa bondad la que nos permite estar aquí estudiando, escudriñando, descubriendo los misterios de Dios. Es esa bondad la que nos permite tener acceso a la palabra de Dios. Entonces quiero invitarle a usted a que incline su rostro en actitud de reverencia y me acompañe en esta oración para agradecerle y pedirle a Él que sea tomando el control de este tiempo. Acompáñeme, por favor. Bendito Señor, gracias Padre por tu misericordia. Gracias Señor por permitirnos estar aquí estudiando, aprendiendo y compartiendo tu palabra. Bendito Dios, tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, bendito Padre. Estamos seguros que a través de este medio electrónico, bendito Dios, hay muchas personas reunidas en tu nombre, bendito Padre, queriendo conocerte, queriendo descubrir tu palabra, tus misterios, queriendo ser salvos, bendito Dios. Hay muchas personas que necesitan conocerte, bendito Señor. Te pido que seas tú manifestándote ante ellas, bendito Dios. Te pido que seas tú haciendo descender tu gloria sobre ellas, bendito Padre, que seas tú guiándolas, que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que seas tú llevándonos por los caminos por los que debemos transitar, por más difíciles que estos sean, para conocerte de verdad, Señor. Que tu palabra sea como espada retándonos, bendito Dios, retándonos a un duelo con el orgullo, con las acechanzas del diablo, con el enemigo, Señor. Que tu palabra sea como una espada retándonos a un duelo con nosotros mismos, bendito Padre, para así poder darnos cuenta, bendito Dios, que somos ínfimos, Señor, que delante de ti no somos nada, bendito Padre, que solo tú eres el único que tiene la verdadera razón, la verdadera gloria, la verdadera honra y el verdadero poder, Señor. Te pido que guíes tú este tiempo, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de este tiempo, bendito Padre. Te pido, Señor, que seas tú tocando corazones, que tu gloria descienda, Señor. Que nadie que escuche este mensaje se quede sin conocerte, bendito Dios. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, bendito Padre, que no salga de mí ninguna palabra de hombre, que de mi boca solamente salga palabra tuya, bendito Dios, que seas tú utilizando este tiempo para perdonar, para salvar, para redimir, para redarguir, pero también para retar, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les había comentado, ahora nos corresponde ver el tabernáculo parte 5. Habíamos visto en, en la semana pasada, el domingo pasado, habíamos visto cómo Dios usó el tabernáculo para proyectar su sombra y para proteger a su pueblo. Dios usó el tabernáculo para proyectar su sombra y para que su pueblo tuviera conciencia, supiera que Dios estaba siempre con él. Y cómo a través de la proyección de esa sombra, a través del tabernáculo, Dios usó diversas formas para proteger al pueblo de Israel y no lo abandonó a lo largo de su travesía en el desierto. Hoy el estudio del tabernáculo nos lleva
a otra gran lección. Yo he estudiado e identificado al menos 6 nombres, óigalo bien, al menos 6 nombres con los que el tabernáculo es conocido bíblicamente. El primero es tabernáculo, obviamente, que como lo explicamos en la primera parte de esta serie de estudios, proviene del hebreo Mishkan Kodeha. El segundo nombre es tabernáculo del testimonio, que aparece en Números 1:50, y se llamaba así porque testificaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tercer nombre que yo identifico en la Biblia para el tabernáculo es tabernáculo de reunión. Aparece en Éxodo 33:7 y se le llamó así porque era ahí donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. El cuarto nombre es templo de Dios y aparece así en Esdras 4:1. El número quinto es casa de oración y aparece así en Isaías 56:7. Y el sexto nombre que yo he logrado identificar con el que también se le conocía al tabernáculo es casa de Dios. Y aparece así en Salmos 42:4. El tabernáculo marcó la historia del pueblo de Israel. Fue levantado en el desierto cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y duró varios siglos hasta que el rey David tiene el deseo de construir ya una estructura física. Pero Dios, y esto es muy importante para el mensaje del día de hoy, Dios le dice que no. Dios le dice, este templo que tú me quieres construir no lo harás tú, lo hará tu hijo. Y esto es muy importante porque si hay algo que nos cuesta mucho como humanos es controlar el deseo. Pero se puede porque la Biblia dice que nosotros tenemos, gracias a Dios, dominio propio. Que Dios nos ha dado a nosotros dominio propio. Se puede, nos cuesta mucho, pero se puede. A esta humanidad le cuesta mucho, siempre le ha costado mucho controlar el deseo. Deseamos muchas cosas, deseamos conocimientos, deseamos riquezas, deseamos que nos recuerden, y cuando no podemos acceder a aquello que deseamos, nuestra vida muchas veces sentimos que pierde el rumbo, sentimos que pierde el sentido. Pero la Biblia en Salmos 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. La Biblia no dice que pierdas la esperanza, la Biblia no dice que te desesperes. La palabra de Dios te está diciendo que Él conoce los anhelos de tu corazón, que confíes, que te deleites en Dios, porque si tú anhelas lo que es conforme a la palabra de Dios y lo que sirve para honrar a Dios, se va a hacer realidad. Tal vez tus ojos no lo vean como le pasó a David, pero seguro los ojos de tu simiente, de las futuras generaciones, de tu familia, lo verán. Hoy yo quiero decirte que lo que tú haces hoy, lo que tú predicas hoy, lo que tú dices hoy, lo que tú crees hoy, las bendiciones y los perdones y las heridas que tú sanas hoy, servirán para que en el futuro tu familia, tu entorno, tu sociedad pueda seguir adelante y no viva con las cargas que tú llevaste. En la iglesia, en el contexto cristiano, nos hemos acostumbrado a hablar del perdón y de la evangelización y de bendecir y de sanar heridas, pero lo hacemos de una manera muy superficial. Y es hora de entender que no podemos ser superficiales delante de Dios,
que no podemos esconderle cosas a Dios, que no podemos pretender vivir en un buen entorno y no podemos pretender enseñar valores a nuestros hijos, amigos, familia, si no somos sinceros con Dios. La iglesia, lastimosamente, se ha pasado hablando del perdón mientras perseguía y persigue, mientras juzga, mientras aparenta. Se ha pasado hablando de la palabra de Dios mientras sirve a sus propios intereses y en ocasiones se alía con los poderosos. Y cuando ya ha sido lo suficientemente hipócrita, se pregunta por qué el mundo está como está. Hoy yo quiero decirle a esa iglesia que se jacta de ser el pueblo de Dios, que el mundo está como está, porque en conjunto todo el mundo y ellos también lamentablemente no hemos seguido la palabra de Dios, porque no hemos sido capaces de confiar en Él, porque hemos sido hipócritas y no hemos predicado con el ejemplo. Y es hora de cambiar esa realidad, de entregarle a Dios los anhelos de nuestro corazón y dejar que Él actúe, cambie y transforme. Yo no sé si usted está enterado, pero se ha armado un gran revuelo, se ha armado un gran conflicto, yo diría una gran pelea, y yo diría una inútil pelea. Eh, Porque resulta que en Argentina sacaron y lo colgaron en Netflix una serie que se llama El Reino, que es la historia de un pastor que decide entrar en la arena política y él y su entorno hacen cosas no tan lícitas dentro de la palestra política. Y muchos han dicho que eso desprestigia y hace quedar mal al mundo evangélico, a las iglesias evangélicas, y se han sentido ofendidos. Sin embargo, yo estoy aquí para decirle que a nosotros, a los verdaderos cristianos, a nosotros, a los instrumentos de Dios, el mundo no nos define. Nosotros como cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, no podemos permitir que el mundo nos defina. El tabernáculo tenía varios nombres, al menos 6 nombres. Puede ser que tenga más, puede ser que se me haya escapado uno por ahí. Pero eso no definía su naturaleza, ni definía la naturaleza del pueblo de Israel, ni definía la naturaleza de Dios. Todo lo contrario, era Dios el que definía la naturaleza del tabernáculo, y era Dios el que guiaba al pueblo de Israel. No podemos dejar que el mundo defina nuestra naturaleza. No podemos enojarnos porque el mundo define erróneamente nuestra naturaleza. No debemos sentirnos aludidos cuando el mundo pretenda definir nuestra naturaleza, pretenda definir quiénes somos. Porque como instrumentos de Dios, como aquellos que proyectamos sombra y predicamos el mensaje de Dios, el único que puede definir nuestra naturaleza y guiarnos es Él. Nosotros lo que debemos hacer es dejarnos guiar por Él. Como siempre lo he dicho, que nuestras acciones
evangelicen más que nuestras palabras. Y debemos dejar de lado el temer, la duda, la queja. Cuando David le quería construir un templo a Dios, él le dice no. No eres tú el que me va a construir el templo, va a ser tu hijo. Y no por eso el tabernáculo dejó de ser lo que era. Y no por eso Dios dejó de estar presente en medio de su pueblo. Y no por eso David se entristeció. Y no por eso David dejó de creer en Dios. Simplemente David confió, tuvo la certeza de que sería su hijo el que le construiría el templo a Dios. Y Dios siguió en medio de su pueblo. No podemos dejar que lo material nos defina. No podemos atormentarnos por las definiciones que el mundo tiene de nosotros. No podemos atormentarnos porque creemos que ya vamos tarde en el mundo, que en el mundo no hemos logrado cosas, que en el mundo no hemos logrado evangelizar lo suficiente, que en el mundo no hemos sido capaces de levantar una iglesia, que en el mundo no hemos sido capaces de hacer tal o cual cosa. No podemos dejar que eso nos defina. Como hijos de Dios debemos entender que lo único que nos define es Dios. Y que debemos dejar que Dios actúe en nuestra mente, actúe en nuestro corazón y nos renueve para sus propósitos. Y que sus propósitos, que la mayoría de veces no entendemos, son mejores, más fuertes, más poderosos, más valederos que los nuestros. Como iglesia resulta fácil quejarnos y exclamar, ay Dios mío, ¿por qué el mundo está así? Y incluso echarle la culpa al diablo de que el mundo esté así. Lo cierto es que yo creo que más culpa la tenemos nosotros que el diablo, porque no nos hemos dejado guiar y porque hemos dejado que el mundo nos defina, hemos dejado que el dinero nos defina, que la ambición nos defina, que el ego nos defina, que las tendencias, que lo que está de moda nos defina y hemos apartado y hecho a un lado el mensaje de la palabra de Dios. Creo que la iglesia tiene más culpa de que el mundo esté como esté que el mismo diablo. Porque hemos echado de lado la palabra de Dios por ir de acuerdo a las definiciones del mundo. Y como iglesia no hemos actuado lo suficiente, no hemos predicado lo suficiente y no hemos desafiado lo suficiente a un mundo que necesita ser desafiado, porque solamente a través del desafío de presentar la palabra de Dios este mundo se podrá encontrar con la salvación de Cristo Jesús. No nos obsesionemos con las definiciones del mundo. No dejemos que el mundo nos defina. Podemos hacer más. Debemos hacer más. Estamos llamados a hacer más.
Como siempre digo, Dios tiene propósitos enormes con usted y conmigo. Solamente debemos dejarnos guiar. Pueblo de Dios, vuelve tu mirada a la cruz y vuelve a cimentar tus acciones en la Biblia. Vuelve a encontrarte en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios. No quieras encontrarte en el mundo y en las definiciones bonitas del mundo. Si quieres encontrarte, si quieres descubrirte, si quieres redescubrirte como hijo de Dios, acude a la Biblia, acude a su palabra y vuelve tu mirada a la salvación. No permitas que las definiciones del mundo se apoderen de tu misión, que es ser luz en medio de la oscuridad. No permitas que las definiciones del mundo reemplacen tu tarea, que es ser sombra e instrumento de Dios. No lo permitas. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Yo hoy te digo, es hora de ser esa luz cuyo brillo, cuyo fuego apasionado ilumine al mundo. Pueblo de Dios, es hora de dejar de preocuparnos por los tiempos terrenales y por las opiniones terrenales y por las definiciones terrenales y empezar a preocuparnos por ser sombra y por ser luz en medio de las tinieblas. Y este no es solo un mensaje a la iglesia. Siento que en esta serie de estudios principalmente le he hablado a la iglesia porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero yo soy un evangelista. Y este mensaje no es solamente para los miembros de la iglesia. Es también para los que están fuera, para los que no conocen a Dios. Para los que aún están en el mundo. Este mensaje es también para ellos. Ya basta de buscarse en el mundo y de querer conseguir las palabras halagüeñas y las definiciones bonitas y pomposas y suntuosas del mundo. Basta. Es hora de seguir el camino de la cruz, de cimentar nuestras acciones en la palabra de Dios y de buscarnos, de definirnos, de encontrarnos en Dios, en su Espíritu y en su palabra. Al tabernáculo lo llamaban de 6 formas distintas y no dejó de ser el tabernáculo. Que a ti te llamen como quieran, pero ten presente que no por eso vas tú a dejar de ser hijo de Dios. Y que si no puedes lograr algo que según tú debes hacer, que no te importe. Que para ti sea más importante cumplir el propósito de Dios, cumplir la palabra de Dios, ser un digno hijo de Dios, predicando sobre tu Padre Celestial más que con palabras, con acciones.
No nos volvamos fuertes en los razonamientos del mundo. Que nuestra única fortaleza sea la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Acompáñeme en esta oración final. Bendito Padre, gracias Señor por permitirme predicar tu palabra, por permitirme servirte, bendito Dios. Gracias Señor por estar tú presente en este tiempo, Señor. Gracias Padre por estar tú tocando nuestros corazones, Señor. Gracias por querer transformar nuestras mentes, bendito Padre. Gracias por otorgarnos un propósito, bendito Dios. Gracias por hacernos tu sombra, tus instrumentos, bendito Padre. Gracias, Señor, por esa generosidad que no merecemos, Señor. Gracias por esa salvación que no estabas obligados a dar, que no estabas obligado a darnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites de reunirnos para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú te reúnes con nosotros, bendito Dios. Gracias porque eres tú el que nos habla, eres tú el que nos quita la venda de los ojos y como siempre digo, el primero en ser sorprendido en estos mensajes soy yo como predicador, Señor, porque eres tú poniendo las palabras en mi boca, poniendo las palabras en mi corazón. Yo lo agradezco, su bendito Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos esta semana, que seas tú protegiéndonos esta semana, bendito Padre, que seas tú descubriéndonos los misterios que hay que aprender sobre ti, bendito Dios, que seas tú guiando nuestra mano, que seas tú moldeando nuestro entendimiento, para que por fin aprendamos que solamente por ti vivimos y que solamente para ti debemos vivir y que no debemos preocuparnos por lo que el mundo diga, sino por lo que tu palabra dice, por lo que tu mensaje requiere, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que en esta semana seas tú enseñándonos lecciones, descendiendo para estar al lado del desamparado, del caído, del debilitado, del humillado, protegiendo a aquellos que están en situación de esclavismo, de pobreza, de desempleo, bendito Dios, de humillación. Te pedimos, Señor, que seas tú protegiendo este mundo y haciendo que este mundo se renueve por medio del Espíritu Santo, se renueve por medio de tu palabra, bendito Dios. Te pido, Padre, que seas tú protegiendo a la gente de Guinea, que recientemente ha sufrido un golpe militar. Que seas tú poniendo paz en esa tierra, poniendo paz en ese país convulsionado y protegiendo a sus ciudadanos y utilizando este momento para mostrarte frente a ellos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mi amigo, mi amiga, muchas gracias por acompañarnos en una emisión dominical más de Victoria Soberana. Le acompañamos, le invitamos a compartir nuestro contenido, a acompañarnos en redes sociales, a dejar su comentario, a dejar su like, suscríbase a nuestro canal de YouTube, le invitamos a suscribirse a nuestra página en Facebook y a compartir la palabra de Dios. Recuerde que en este mundo lleno de dolor lo que se requiere precisamente es gente que alivie ese dolor. Y cuando usted comparte el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios, usted está contribuyendo a aliviar el dolor de alguien. Mi principal deseo esta semana para usted es que usted sea capaz de aliviar el dolor de alguien. Comparta la palabra de Dios. Nos veremos la próxima semana. Recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él lo llevará a un océano de victoria.
Muchas gracias. Bendiciones.